5 señales de que aún usted no debe reclamar el seguro social. La mayoría de los estadounidenses saben que uno de los principales atractivos del programa del seguro social es el pago de los beneficios por jubilación. Sin embargo, existe mucha confusión sobre cómo y cuándo reclamar estos beneficios. Si bien es cierto que es posible de que usted pueda reclamar estos pagos tan pronto llegue a los 62 años, ese no siempre es el curso de acción más inteligente que usted debe tomar. Puede ser difícil renunciar a estos pagos de retiro tan pronto como estén disponibles, pero en muchos casos, estaría mejor financieramente si es que usted espera hasta que cumpla unos 66 o incluso 70 años. Pues vamos a traerle una lista de ocasiones en la que es posible que usted desee retrasar la aceptación de esos pagos, tanto como sea posible, y de ese modo obtenga muchos más beneficios. Punto número 1. No tienes suficientes ahorros para la jubilación. El Seguro Social está destinado a ser un plan de jubilación complementario, no su fuente completa de fondos de jubilación. Si es que su plan IRA o 401k tiene fondos insuficientes, es probable que el Seguro Social por sí solo no le brinde una jubilación segura. Dado que aceptar el Seguro Social a los 62 años le otorgará beneficios reducidos y de por vida. Esto no es una buena opción si es que usted no tiene suficiente dinero en su cuenta. La buena noticia es que una vez que cumple 50 años, el IRS le permite hacer contribuciones adicionales con el fin de que usted pueda ponerse al día en sus planes de jubilación por un monto de $1,000 para una cuenta IRA o $7,500 para un plan 401k. Si puede trabajar solo 5 años adicionales, no solo estaría aumentando sus beneficios del Seguro Social, sino que también podría aportar $5,000 adicionales a su cuenta IRA o también a la friolera de $37,500 a su 401k, además de su cuenta regular, otras contribuciones. Esto podría prácticamente solucionar rápidamente la situación de su plan de jubilación, con fondos insuficientes, y permitirles obtener beneficios más altos del Seguro Social para siempre. Punto número 2. Todavía usted disfruta de trabajar. Incluso si es que tiene un trabajo con un salario mínimo, casi siempre podrá ganar más dinero si es que permanece empleado que si depende exclusivamente de las ganancias del Seguro Social. Si no necesita jubilarse, especialmente si es que usted disfruta de su trabajo, esto le conviene continuar trabajando al menos hasta su plena edad de jubilación. De esa manera se encuentra en una situación en la que todos ganan. Seguirá ganando más dinero de lo que pagaría su beneficio del Seguro Social. Y al mismo tiempo, pues estaría aumentando automáticamente su pago final del Seguro Social. Además, estarías continuando haciendo algo que sí disfrutas. Punto número 3. Esperas vivir una vida larga. Si reclama sus beneficios del Seguro Social antes de tiempo, está reduciendo permanentemente su pago mensual. Si usted vive una vida larga o busca hacer esto, tendrá que pagar pagos bajos por potencialmente décadas de jubilación. Si usted retrasa el retiro de su Seguro Social después de alcanzar la plena edad de jubilación, sus pagos pueden aumentar hasta un 8% por cada año completo en el cual usted espere para retirar estos pagos, poniendo como ejemplo hasta los 70 años. A la larga usted terminará con muchos más ingresos que si hubiera comenzado a aceptar pagos antes de tiempo. Por supuesto, nadie puede predecir cuánto tiempo durará su vida, pero si su familia tiene un historial de longevidad y actualmente usted goza de una buena salud, debe tenerlo en cuenta en su Seguro Social y junto a esto su planificación de jubilación. Punto número 4. Su cónyuge no tiene otros beneficios. Cuando usted se jubile, su cónyuge tendrá derecho a beneficios del Seguro Social de hasta la mitad de su beneficio total.
Si toma su seguro social antes de tiempo, está reduciendo permanentemente no solo su beneficio de usted, sino que también el que podría darle a su cónyuge. Suponiendo que vive en el mismo hogar, eso significa que su familia en su conjunto está siendo castigada 2 veces, y ambos cónyuges reciben menos beneficios de por vida. Si su cónyuge ya está bien cubierto con ahorros para la jubilación, o tiene algún plan de jubilación en lugar de un trabajo, puede estar bien considerar solicitar su seguro social antes de tiempo. Pero si esto no está cubierto, es mejor que usted maximice sus beneficios, retrasando el reclamo lo más posible. Punto número 5. Tiene importantes ahorros para la jubilación. Si usted es uno de los pocos estadounidenses afortunados que ya tiene un fondo de ahorro considerable a la hora de su jubilación, pues en este caso no hay razón para que usted reclame sus beneficios del seguro social antes de tiempo. Cada año que usted demore en reclamar su beneficio del seguro social podría estar aumentando hasta un 8% anualmente, hasta que usted cumpla 70 años. No solo es un rendimiento increíble de su dinero para un activo que esencialmente es libre de riesgo, sino que también esos pagos más altos luego podrán establecerlo usted por el resto de su vida. En lugar de reclamar su seguro social a los 62 años, mientras mantiene sus fondos de jubilación en una cuenta IRA o una cuenta 401k, considere sacar dinero de sus cuentas de jubilación primero y dejar que sus beneficios del seguro social aumenten hasta que usted cumpla los 70 años. Y como información adicional, pues estamos en las horas finales para que usted pueda reclamar un cheque de alivio único de hasta $1,044. Hoy es la fecha límite en la que usted puede reclamar un pago de ayuda muy importante con un valor de hasta $1,044. Este pago va dirigido para el estado de Colorado. Pues miles de residentes tienen apenas unas horas para poder solicitar el reembolso de impuestos sobre la propiedad, alquiler y calefacción. Este programa de $7 millones ayuda a los residentes mayores y de bajos ingresos a poder compensar los costos de energía y de vivienda. Este pago máximo será de $1,044. A la hora de hablar de elegibilidad, los solicitantes deben haber sido resididos en Colorado entre las fechas 1 de enero del 2022 y 31 de diciembre del 2022. Sus ingresos no deben exceder los $16,925 anuales para contribuyentes únicos y hasta $22,858 para contribuyentes en conjuntos. Luego tenemos otros criterios, como tener 65 años o más, ser cónyuge sobreviviente de 58 años o más, estar discapacitado y que no haya podido trabajar por razones médicas, tener un pago de impuestos sobre la propiedad, alquiler o facturas de calefacción entre las fechas 1 de enero del 2022 y 31 de diciembre del 2022. Y por último, que usted no haya sido reclamado como dependiente en la Declaración Federal de Impuestos sobre la renta de alguna persona más. Los detalles son los siguientes. Quienes soliciten el reembolso por primera vez pueden descargar la solicitud en el sitio web del Departamento de Ingresos de Colorado. Los solicitantes por primera vez tienen que enviar sus solicitudes por correo, mientras que aquellos que han recibido el reembolso en el pasado pueden presentar su solicitud en línea. Aquellos que se inscribieron para depósitos directos deben recibir los pagos hasta el día 5 de abril, mientras que aquellos que reciben cheques en papel estarían recibiendo por correo antes del 15 de abril. También tenemos otras opciones de plazo, y es que aquellos que no cumplan con la fecha límite, que es de este día 10 de marzo, aún pueden reclamar el reembolso en algunas fechas posteriores. Si presenta su solicitud antes del 10 de junio, recibirá los fondos para el mes de julio. Si se pasa este plazo de junio, tiene uno más hasta el 10 de septiembre. Aquellos que presenten su solicitud antes de esta fecha límite recibirán su alivio para el mes de octubre. Recuerden que tienen más pagos en cuenta, y es que varios otros estados también están enviando pagos de ayuda en este mes de marzo.
Carolina del Sur es un ejemplo, que está enviando reembolsos de impuestos de hasta $800 para aquellos que presentaron antes de la fecha límite extendida del 15 de febrero. Los destinatarios calificados deben tener una obligación tributaria para recibir dichos pagos. Aquellos con una obligación tributaria inferior a $800 recibirán un reembolso igual a ese número, mientras que aquellos con obligaciones de $800 o más obtendrán ese mismo número. Luego tenemos el estado de Maine, que está enviando pagos de $450 y va dirigido a la mayoría de los residentes para poder ayudarlos a compensar con los crecientes costos de energía. El estado tiene la intención de enviar todos estos pagos a finales del mes.